Mi nombre es Camila. Tengo 25 años y estoy casada con James desde hace 3 años. Era un hombre amable y cariñoso. Y, en apariencia, todo marchaba bien entre nosotros. Pero algo más hacía falta. Una sensación de ausencia que resultaba inexplicable, pero que se tornaba cada vez más notable. A nivel individual. Las circunstancias ya no eran las mismas de antaño. Cada vez que abrazaba a James, todo se volvía monótono. Un gesto carente de emoción o disfrute. Por mucho que me esforzara en hacer que nuestro tiempo compartido fuera especial, él no lograba comprender mis necesidades. Tal vez él creyó que todo marchaba bien, sin embargo, en verdad me sumergía en una gran desilusión. Durante las noches, en ocasiones me hallaba sin compañía en la cama, observando el techo, sintiéndome agobiada por mis pensamientos. Comenzaba a experimentar un cambio en mis emociones hacia James, aunque mis sentimientos hacia él eran profundos. Ya no conseguía avivar esa llama que me hacía sentir amada y llena de vida. Cada vez que buscaban acercarse más, solo encontraban desilusión en el silencio. Sentía vergüenza de mi persona. De experimentar esos sentimientos en un momento en el que se esperaba que estuviera contento. Sin embargo, la realidad es que me encontraba distante de eso. Con el transcurso de los días, esa incomodidad en mi interior iba en aumento. Traté de disimularlo bajo una apariencia alegre, aparentando que todo marchaba bien, aunque en realidad me sentía decepcionada. ¿Cuál era la razón de su falta de comprensión hacia mí? ¿Cómo es posible que no haya logrado avivar en mi interior esa pasión? Esa chispa que en otro tiempo me llenaba por completo. En mi matrimonio, la soledad se apoderaba cada vez más de mí. Así que, de repente, todo dio un giro inesperado. Experimenté un momento que transformaría mi existencia. En una tarde radiante, paseando en solitario por el parque que está cerca de nuestro hogar, lo divisé. Un caballero, que se encontraba en un banco, observaba tranquilamente su entorno, despertando de inmediato mi curiosidad. Su edad rondaba los 70 años. Su pelo estaba plateado y tenía una apariencia muy auténtica. Hubo algo en su mirada que me cautivó. Una mezcla de enigma y serenidad que era completamente nuevo para mí. Al cruzar nuestras miradas, supe de inmediato que mi existencia había cambiado para siempre. Aún no era consciente del impacto que tendría esta reunión en mí, sin embargo, algo en mi interior había sido activado. La reunión en el parque no fue simplemente una coincidencia. Durante los días posteriores, no podía sacarlo de mi mente. Este caballero de 70 años, aunque me parecía inusual, algo en su persona me atraía de forma fascinante. Días más tarde, paseando de nuevo por el parque, me lo encontré una vez más. En esta ocasión, recibí una sonrisa suya y, sin dudarlo, me acerqué a sentarme junto a él. Su nombre era André y su voz serena y sosegada me transmitió calma de inmediato. Nos referimos a la hermosura de la jornada y a la paz que se respira en el parque. Experimenté una conexión especial al conversar con alguien que lograba comprenderme de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. André resultaba diferente a los hombres que había encontrado anteriormente. Su conocimiento resplandecía en cada expresión. Y me sentí como un joven que, por fin, era escuchado. Las palabras que pronunció me transmitieron calma y cercanía, lo cual hizo que me sintiera atraída por él de inmediato, tanto en el aspecto físico como en el intelectual. Era como si captara mis frustraciones y anhelos sin necesidad de que los mencionara. Después de ese momento, coincidimos en múltiples ocasiones. Siempre en este parque en particular. Cada vez que nos encontrábamos, nuestras charlas se volvían más significativas. Le revelé secretos que nunca antes había confiado a nadie. Prestó atención a mis palabras y en sus ojos noté que entendía mi sufrimiento. Sin emitir juicios. A medida que transcurrían los días, esta incipiente relación ocupaba cada vez más mis pensamientos. Mientras tanto, James continuaba con nuestra rutina habitual. Sin tener la menor idea. Él ignoraba que durante nuestras cenas en silencio, mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre André.
Cada amanecer, sin ser consciente, anhelaba el encuentro con ese hombre que, con sus palabras, despertaba emociones dormidas en mi interior. Así fue que un día la frontera entre la pureza de nuestras conversaciones y la pasión se desvaneció. Continuábamos conversando en el asiento y, de repente, nuestros dedos se tocaron. La persona despertó en mí una pasión que creía extinta hace años. Cuando André posó su mirada en mí, pude percibir en su mirada que compartía mis sentimientos. Desde ese instante, todo dio un giro. Nuestras reuniones dejaron de ser solo instantes de convivencia para convertirse en la expectativa de algo más íntimo, más físico. La nueva forma de hacer las cosas me generó tanto miedo como entusiasmo. Me encontraba en una encrucijada entre mis responsabilidades hacia James y mi creciente atracción por este caballero maduro, quien ejercía una influencia sobre mí que resultaba incontrolable. Al traspasar la frontera, ya no había posibilidad de regresar. Cada día, André ocupaba sus pensamientos. La emoción que experimenté estando cerca de él era tan intensa que nuestras charlas ya no bastaban para apaciguar ese deseo ardiente que crecía en mi interior. Lo que comenzó como una conversación sencilla en un banco evolucionó hacia algo más profundo, más cercano. Mi mente ya no podía concentrarse en otra cosa que no fuera él. Sus expresiones, su mirada, la sensación intensa que sentía en mi cuerpo al sentir el contacto de nuestras manos. Y así fue como ocurrió un día. Mientras estábamos ambos en este asiento, André propuso encontrarnos en un sitio con más privacidad. Mi corazón palpitaba descontroladamente. Tenía pleno conocimiento de las implicaciones, sin embargo. Una parte de mí ya había optado por una elección. Quedamos en reunirnos en un hotel. La atracción por lo vedado. La emoción de lo planeado. Me enloquecía de deseo. Jamás había experimentado tal nivel de emoción previa. Anoche se presentaba como la primera vez que pasaría tiempo con él. Y el solo pensarlo me llenó de una sensación reconfortante. Cuando llegué al hotel para la cita, mi corazón latía rápidamente. Consciente de la incorrectitud de mis acciones. Me sentía cautivado y sin la posibilidad de retroceder. Al ver a André entrar en la habitación, todo a mi alrededor se difuminó. Se aproximó hacia mí en silencio y me abrazó sin pronunciar ninguna palabra. La forma en que me abrazó fue distinta a la de James. Desbordaba de pasión, anhelos intensos y una fuerza profunda e imponente. Aquella noche, lo sucedido superó con creces mis expectativas. Cada movimiento, cada roce estaba lleno de intensidad y habilidad. André poseía un dominio preciso de cómo acariciar mi ser, cómo provocar emociones nuevas en mí. Jamás había vivido una sensación tan poderosa. En un momento repentino, pareció que todos mis anhelos ocultos se manifestaron de repente. No se trató únicamente de intimidad física, sino de una exploración de mi ser, de mi físico y de mis verdaderas necesidades. Todo cambió después de esa primera noche juntos. Desde ese instante, todo cambiaría por completo. Había dejado de tener sentimientos por James. Cada vez que me quedaba a solas con mi esposo, mi mente se llenaba de pensamientos sobre André, sus gestos y la intensa pasión que despertaba en mí. Lo que viví con James me resultaba aburrido y poco refinado. El esposo con el que me uní en matrimonio, con quien viví momentos de alegría, ahora me resultaba desconocido. Otra persona era dueña de mi corazón y de mi ser físico. Tras aquella noche junto a André, algo en mi interior se había fracturado sin remedio. La convivencia con James, que anteriormente resultaba tolerable a pesar de la ausencia de emoción, se estaba tornando inaguantable. Cada vez que me tocaba o me besaba, no podía evitar medirlo con André. Los anhelos que creía extintos surgieron en mí al conocer a este caballero de 70 años. Y a pesar de los intentos de James, ya no lograba complacerme. Empecé a distanciarme de James, buscando pretextos para evitar estar cercanos. Simulé fatiga y estrés, aunque en verdad era André quien dominaba mis pensamientos por completo. Cada encuentro con James resultaba monótono, como una obligación que cumplir. Al tener a André en mente, todo adquiría una simplicidad y emoción adicionales.
Su dominio sobre mí era absoluto. Una influencia inexplicable que me envolvía por completo. Continué viendo a André en privado. Y con cada vez que nos encontrábamos, nuestra conexión se volvía más profunda y apasionada. Nuestra relación ya no se limitaba a ser amantes, sino que éramos dos individuos con una conexión profunda. Cada vez que me acariciaba, me hablaba o me miraba, experimentaba una sensación de plenitud y vitalidad. Experimenté una sensación de cariño, comprensión y amor únicos después de mucho tiempo. Con André no existían restricciones ni previsiones, únicamente había una pasión auténtica y sincera. Sin embargo, la carga de este secreto se hacía cada vez más pesada en mi espalda. La falsedad se hacía cada vez más insoportable. James, en su ingenuidad, no tenía ni idea. Mientras que yo era consciente de que se estaba arriesgando demasiado. En ocasiones me cuestionaba si debía revelarle la verdad completa. Terminar con esa doble existencia que me carcomía internamente. Cada vez que lo consideraba, venía a mi mente la emoción que André me hacía sentir y no estaba lista para dejarla ir. La peligrosa dinámica entre André y yo persistió. Su vida transcurría en dos realidades diferentes, una como la compañera de James, una mujer organizada y respetable, y la otra como la amante de un hombre mayor, donde se sumergía en una pasión arrebatadora. Sin embargo, era consciente de que esta situación no sería eterna. Llegará el momento en que la verdad se revele y será necesario enfrentar las repercusiones. Con el paso del tiempo, me resultaba cada vez más complicado manejar la situación de actuar de forma ambigua. James comenzaba a percibir mi alejamiento, mis ausencias sin razón aparente y mi falta de afecto. Realizó interrogantes y trató de entablar conversaciones. Sin embargo, yo siempre las esquivé. Observé la creciente inquietud reflejada en su mirada. Aunque esto no tuvo ningún impacto. La importancia que tenía André en mi vida había llegado a un punto en el que retroceder resultaba inimaginable. Había llegado a ser mi mayor fascinación. Mi vía de escape. Al salir del hotel, me topé con un conocido de James. Después de una tarde de reuniones secretas con André en ese lugar, mi corazón dio un vuelco. Con una expresión de asombro en su rostro. Me regaló una sonrisa peculiar después de mirarme. En ese instante, me di cuenta de que había comenzado el inicio del fin. La verdad estaba a punto de ser revelada, era solo cuestión de tiempo. Notaba cómo la deslealtad que había mantenido en secreto durante mucho tiempo estaba a punto de revelarse. Esa noche, James se me enfrentó. Las pruebas ya no eran necesarias, las incertidumbres se habían convertido en convicciones. Traté de negarlo, de volver a engañarle. Pero no sirvió de nada. Comprendió él. Con una mirada llena de sufrimiento y furia. Me observaron detenidamente, aguardando una justificación que no estaba preparada para ofrecer. ¿Cuál es la mejor forma de expresarle que mis sentimientos han cambiado y ya no siento lo mismo por él? Como este hombre, de mayor edad que él, logró provocar en mí emociones y sensaciones que él jamás había podido generar. Por el contrario, opté por guardar silencio, dejando que mi falta de palabras transmitiera el mensaje. Esa noche, James se marchó. Nunca volvió. Era consciente de que había arruinado nuestra unión. Nuestro vínculo. Había perdido todo al sucumbir a la tentación. Aunque una parte de mí no lamentaba lo experimentado con André. A pesar de ello, en el fondo era consciente de que todo resultaba ser una quimera. Un sentimiento efímero que no perduraría. Con el paso de los años, también hubo una separación entre André y yo. La llama intensa se extinguió y me vi sin compañía. Ante mis decisiones y las repercusiones de mis actos. Me encuentro solo. Durante los días que siguieron, se percibía un ambiente de ausencia. James aún no había vuelto y poco a poco me estaba dando cuenta de la importancia de mis elecciones. Cada día me resultaba más difícil soportar la falta de su risa y de sus palabras reconfortantes. La verdad me impactó de repente, haciéndome comprender que mi relación con André no solo había terminado con mi matrimonio, sino también con una parte esencial de mi ser. Me vi enfrentando mis propias elecciones sin compañía.
Las noches que compartía con André ya no resultaban tan estimulantes como antes. La pasión que me empujaba hacia él empezó a desvanecerse, dejando lugar a un sentimiento de remordimiento y pesar. Intenté huir de una existencia que no me llenaba, pero en realidad me sumergí en una soledad aún más intensa. Las emociones intensas con André, que consideraba fundamentales para mi alegría, pronto se desvanecieron. Paseando por el parque en una tarde tranquila, sumida en mis reflexiones, me topé con James. Avanzaba en silencio cuando nuestros ojos coincidieron. Experimenté una profunda tristeza en mi corazón. Me encontraba sin palabras. Quisiera pedir disculpas y dar razón de mis decisiones, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Fue James quien tomó la palabra en primer lugar. Expresó la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar y comprender los motivos de la situación complicada que atravesamos. En ese instante, una chispa de optimismo se encendió en mi interior. Tal vez existía la oportunidad de restaurar nuestra conexión. Comprendí que lo que experimentaba con André no correspondía al amor que esperaba hallar. Surge como una huida de mi propia falta de satisfacción, aunque no logra colmar el espacio vacío tras la partida de James. Comenzamos a entablar conversaciones, a expresar nuestras emociones, nuestros desencantos. El camino fue complicado, con muchas lágrimas y sufrimiento, pero también representó un avance hacia la sanación. James se encontraba herido y era consciente de que le esperaba un extenso camino por delante. Sin embargo, divisé por vez primera la oportunidad de redención. Con el paso del tiempo, decidí dedicarme a mi propio crecimiento personal, a indagar en las razones que me llevaron a buscar alivio en otros lugares. Durante ese viaje, pude explorar en mi interior y reconocer mis necesidades y anhelos, al mismo tiempo que valoraba las virtudes que James tenía. Optamos por iniciar el proceso de terapia de pareja con el objetivo de indagar en conjunto nuestras emociones y perspectivas. Por otro lado, André comenzó a distanciarse. Le comuniqué que era necesario finalizar nuestra relación. A pesar del dolor que causó, tuve la certeza de que era la elección adecuada. Su deseo era evitar vivir una existencia plagada de engaños, confidencias y remordimientos. Deseaba restaurar algo auténtico, incluso si implicaba dedicarle tiempo y trabajo. Por fin había llegado la hora esperada. Tras varios días de meditación, diálogos sinceros y dudas, me encontraba preparada para encarar la realidad. Tenía la certeza de que James debía conocer toda la narración de lo sucedido, aunque pudiera resultar dolorosa. La importancia radicaba no solo en la necesidad de admitir, sino también en asumir responsabilidad y en querer fortalecer nuestra relación desde cimientos firmes. Aquella noche, nos acomodamos en el sofá, un rincón que en el pasado había presenciado numerosos instantes de alegría. La atmósfera en la habitación se volvió íntima y cargada de emoción debido a las luces suaves y el profundo silencio que la envolvían. James mostraba signos de nerviosismo, su inquietud era palpable. Giré hacia su dirección y tomé una inhalación profunda. James, soy consciente de que causé daño a nuestra relación matrimonial. Deseo ser sincero contigo. Al abrir sus ojos, proseguí con mis palabras. Recurrí a otra persona en busca de consuelo. Mi intención no es buscar excusas, sino que comprendas que me llevó a traicionarte. Le comuniqué cómo, con el paso del tiempo, había experimentado una ausencia en nuestra relación. Un descontento que poco a poco había empezado a afectarme. Mencioné a André. Compartí sobre la intensidad de mis emociones, así como la carga de responsabilidad y la sensación de soledad que vinieron después. Pronunciar resultaba complicado con cada palabra, sin embargo, era consciente de su importancia. Deseaba que comprendiera que mi deslealtad no tuvo origen en él, sino en los conflictos internos que enfrentaba. James prestó atención a mis palabras. En su rostro se reflejaban emociones como el sufrimiento, la furia y la tristeza. Observé las lágrimas resplandeciendo en su mirada. ¿Por qué guardaste silencio? Con un tono de voz inseguro, me hizo una pregunta. La pregunta era válida y tenía plena conciencia de mi error. Le comuniqué mi temor de causarle más daño y de perder lo que compartíamos.
Sin embargo, al optar por no hablar, incrementé el dolor que causé. En ese instante, me disculpé. Una disculpa genuina. Expresando toda la tristeza que siento. Manifesté mi profundo pesar por lo que hice. Lamentando enormemente haberlo traicionado y haber minado su confianza. Desde el principio, intuí que el proceso de pedir perdón sería complicado y que encontrar la armonía entre nosotros implicaría enfrentar diversos desafíos en nuestro camino. James se detuvo por un instante para asimilar lo que le estaba diciendo. Al fin, soltó un suspiro profundo mientras sus ojos se perdían en la inmensidad del vacío. Joel. Camille. Dudo de mi capacidad para recuperar la confianza en ti. Aunque deseo comprenderlo. La sinceridad de su respuesta fue evidente para mí, demostrándome su disposición para escucharme. Sin importar lo extenso que fuera el proceso. Decidimos dedicar el tiempo requerido para superar este desafío. A pesar de la incertidumbre que aún persistía sobre lo que vendría. Por vez primera vislumbré la posibilidad de edificar algo firme. Fundamentado en la sinceridad y la empatía. Constaté que avanzábamos en la dirección adecuada al decidir emprender juntos este camino hacia la reconciliación. A pesar de su complejidad. Con el paso de los días, James y yo empezamos a desarrollar una nueva forma de intercambio de ideas. Cada noche dedicábamos un instante para conversar. Para intercambiar nuestros pensamientos, emociones e inquietudes. En ocasiones resultó doloroso. Pero se mostró imprescindible. Adquirí la habilidad de comunicar mis requerimientos sin miedo a críticas. Lo que le animó a compartir sus propias inseguridades y desafíos. Las conversaciones comenzaron a cambiar gradualmente la dinámica de nuestra relación, haciéndola más sincera y transparente. Comprendí que tratar de colmar un vacío con elementos externos solo generaba una mayor separación entre nosotros. Por el contrario, resultaba fundamental entablar una conversación con James acerca de lo que no estaba funcionando. Comenzamos a explorar nuestros anhelos y perspectivas, estableciendo claramente nuestros verdaderos deseos mutuos. Incluso acordamos objetivos compartidos, tanto a nivel emocional como físico, con el fin de consolidar nuestra unión. Además, optamos por realizar actividades en conjunto para volver a encontrar los pequeños detalles que nos unían al comienzo de nuestra relación. Ir al cine, disfrutar de cenas románticas y dar paseos juntos fueron instantes simples pero valiosos que posibilitaron nuestro reencuentro y avivaron la chispa que parecía haberse extinguido. Reconstruir la confianza no resultó ser una tarea sencilla. En ocasiones, los recuerdos de la deslealtad regresaban para perturbar nuestras conversaciones. Sin embargo, siempre estábamos firmes en nuestra determinación de avanzar. Conocíamos que cada acción que emprendíamos nos aproximaba un poco más a recuperar el amor y la consideración que habíamos extraviado. En resumen, la relevancia de la comunicación. Finalmente, todas mis experiencias anteriores me permitieron ver la realidad con claridad. Descubrí que no era necesario buscar respuestas más allá de nuestra conexión. Lo que James y yo requeríamos era dialogar. Intercambiar ideas y solucionar lo que no estaba marchando correctamente. La comunicación resultó fundamental, al practicar la escucha activa entre nosotros. Logramos transformar nuestra tristeza en un gran poder. Asumí el compromiso de evitar que se genere un distanciamiento en nuestra relación. Cuando me encontraba frustrada, era consciente de la importancia de abordar mis sentimientos en lugar de evadirlos. A través de este procedimiento, comprendí lo crucial que es la sinceridad en una relación. Tanto para expresar mis propias necesidades como para motivar a James a hacer lo propio. En el día de hoy demostramos una mayor fortaleza que en el pasado. Hemos aprendido a brindarnos apoyo mutuo. A comprendernos sin críticas y, sobre todo, a querernos de manera genuina. Ha sido un largo recorrido. Pero cada paso ha merecido la pena. Agradecemos que hayas dedicado un momento para visualizar nuestro contenido audiovisual. Si la narración te ha cautivado, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna de las futuras historias fascinantes que compartiremos. Pronto nos encontraremos para descubrir nuevas emociones y sorpresas juntos.